Nuestro autobús bíblico continúa hoy avanzando por el libro de Miqueas, y estamos en el capítulo 6, y vamos a comenzar con el versículo 6. Nos encontramos en el penúltimo capítulo de este pequeño pero maravilloso libro. Aquí podemos apreciar lo que hemos titulado ¿Qué Dios como tú que clama por un arrepentimiento presente a causa de una redención pasada? Es decir, que Dios está altercando o alegando con esta gente para que ellos regresen a Él, para que se arrepientan de sus pecados y de su tremenda negligencia y se vuelvan a Él. Y Él les presenta, les recuerda su redención en el pasado, de cómo Él los redimió, cómo los sacó de la tierra de Egipto y los llevó a través del desierto, aunque ellos eran rebeldes. Dios los defendió aún contra un profeta falso como Balaam, que había sido contratado por Balac, el rey de Moab, para que los maldijera. Ahora esta gente tiene una pregunta. En realidad debemos decir que son 4 las preguntas que ellos hacen, y son preguntas muy buenas. No hay nada malo con estas preguntas. Son las respuestas a estas preguntas las que tienen importancia. Y eso es lo que queremos observar hoy. Este es un pasaje de las Escrituras muy importante porque ha sido usado y abusado por los liberales hoy y quizá más que ningún otro. Es muy fácil tomar estos 3 versículos y sacarlos de su contexto. En efecto, los liberales toman solo el versículo 8. Ahora esta es una sección maravillosa, como hemos dicho, pero tengamos mucho cuidado con ella y mantengámosla dentro del contexto de lo que estamos hablando aquí en este libro, especialmente en lo que se relaciona al Antiguo Testamento. Estamos seguros que cada persona que cree en Dios quiere hacerse la pregunta de cómo se puede acercar a Él. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? Y a no ser que usted sea un ateo, alguna vez tiene que haberse hecho esa pregunta. Las naciones paganas del pasado y de la hora presente se han hecho esa pregunta y han encontrado una respuesta. Todas las religiones paganas del mundo han tratado de responder a esta pregunta. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y el punto de vista pagano es, en primer lugar, según se revela por sus ídolos, algo realmente terrible. Ellos tratan de apaciguar a ese Dios. Ese Dios está enojado, así es que tratan de hacer algo para calmarle. Así, en el día de hoy, ese es el punto de vista pagano en muchos países. Y creemos que esta es la pregunta, una pregunta legítima que el hombre se puede hacer. Y la encontramos aquí en el versículo 6 de este capítulo 6 de Miqueas, donde leemos: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta gente pensaba y decía, ¿qué es lo que pasa con Dios? ¿Por qué siente desagrado con nosotros? Estamos llevando a cabo los ritos y la liturgia de la religión. Estamos haciendo todas esas cosas externas, y Él fue quien nos dio todas estas cosas para que las hiciéramos. Pero Él también les había dado algo más, amigo oyente. Ellos estaban solamente pasando por el formalismo de la religión. Así es que ellos estaban haciendo esta pregunta. Y es una pregunta legítima. Es una pregunta que cualquier persona creyente en Dios debe hacerse. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué puedo llevarle a Dios? ¿Qué puedo darle? Él se encuentra allá arriba en el cielo y yo estoy aquí abajo. ¿Cómo puedo alcanzarle? ¿Cómo voy a comunicarme con Él? ¿Cómo voy a hacer contacto con Él? ¿Cómo puedo complacerle? ¿Y cómo puedo ser salvo? El carcelero de Filipos, usted recordará, un hombre muy pagano, tenía esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo arreglar las cosas con Dios? Y esa es una buena pregunta. No hay nada malo con ella. Ahora la pregunta número 2 es esta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Eso es lo que leemos aquí en la última parte del versículo 6. Y esta es la respuesta de ellos. Dios sí les había dicho esto en los sacrificios que uno puede ver allá en la primera parte del libro de Levítico. 5 sacrificios eran los que ellos debían hacer. Así es como debían acercarse a Dios. De modo que ellos se hacen esta pregunta. ¿Será esto adecuado, sencillamente hacer esta forma de religión? Y esto siempre degenera en una cosa. Yo tengo que hacer algo para Dios. Yo debo hacer algo para Él. Él quiere que yo haga algo. Y debemos decir que eso probablemente revela el corazón orgulloso del hombre más que ninguna otra cosa. Nosotros queremos hacer algo para Dios. Y esto nos da cierto calor interno. Y usted y yo queremos sentirnos generosos y hacer un regalo. Nos sentimos como ese hombre perdido que dice, bueno, yo voy a la iglesia. En realidad hasta soy miembro de una iglesia. Y yo doy generosamente a esa iglesia. Y cuando me piden que haga algo, sencillamente lo hago. Soy un hombre civilizado.
Yo no voy de un lado a otro golpeando a la gente. En realidad se me considera como una persona muy buena. Soy una persona que es aceptada por toda la gente. Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Tendré que hacer algo más? Pienso que debería hacer alguna otra cosa. Amigo oyente, usted puede apreciar que tenemos hoy las cosas al revés. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos van al Señor Jesucristo y le dicen, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y el Señor Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado. Y Él está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la única obra que Dios le pide a usted que haga, que crea. Y la fe es más bien lo opuesto a las obras. La fe salvadora, produce obras, como ya hemos visto, pero por cierto que no origina la salvación. Las obras, sus obras, no tienen nada que ver con su salvación, pero esta es una pregunta normal del hombre. Y esta es la segunda pregunta que hemos observado. Ahora, la tercera pregunta la encontramos aquí en la primera parte del versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Ahora, esto es ser muy generoso, por cierto. En otras palabras, ¿es acaso porque no he hecho lo suficiente por Dios? ¿Tendría que hacer más por Dios para agradarle? Y uno escucha eso en el presente. Cierto hombre que era muy rico, cerca de la temporada navideña, decía, quiero que usted sepa cuál es mi religión. Yo creo en ser generoso, y cada Navidad yo le doy un bono a mis empleados. Yo doy tanto para esta causa y tanto para esta otra y tanto para aquella otra. Y también doy para mi iglesia. ¿Qué más me puede pedir Dios? En otras palabras, yo voy más allá de lo requerido. Soy una persona que gasto mucho en cuanto al Señor se refiere. Bueno, ¿qué otra cosa quiere Dios que haga? Yo estoy haciendo todo esto. Esa es la pregunta. ¿Es que debemos acaso ser muy generosos en lo que hacemos? ¿Es ese nuestro problema? Hay muchos que dicen, bueno, yo no estoy haciendo lo suficiente. Y escuchamos mucho esto. Y hay personas que dicen, bueno, yo no siento que esté andando bien con Dios. No creo estar haciendo lo suficiente por Él. Estas son personas sinceras, pero no son salvas. Son solo miembros de iglesia y piensan que ellos tienen que hacer un poquito más. Y eso es algo, por supuesto, con lo cual puede trabajar un predicador liberal. Es una forma psicológica de abordar el asunto. Llega y dice, bueno, ustedes no están haciendo lo suficiente. Entonces, esa persona, si es una persona que tiene dinero, va a dar un poquito más. Y decir, bueno, yo voy a dar un poco más y a Dios le va a agradar mucho esto. Y él dice, por cierto que eso va a hacer que esté muy complacido conmigo. Y él me va a dar una palmadita en la espalda o en la cabeza. Y por supuesto que yo quedaré muy contento. Y hay muchos creyentes así. Y en realidad no deberíamos decir creyentes. Hay muchos miembros de iglesias que son así. Hacen cosas como estas y luego dicen, por cierto que Dios tiene que darme una palmadita en la cabeza por lo que estoy haciendo. Esa es pues la tercera pregunta que ellos se hicieron. Ahora la cuarta pregunta la tenemos aquí en la segunda parte del versículo 7 de este capítulo 6 de Miqueas, y va al mismo límite, ya que dice, ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Para esta gente esto tenía mucho significado, porque estaban rodeados de gente pagana que adoraban a Moloc, adoraban a Baal, y allí se ofrecía sacrificios humanos. Muchas personas hacían eso. Y en algunas ocasiones hasta el mismo pueblo de Israel se dirigió en esa dirección. Debemos mencionar que dos de los reyes más impíos que haya tenido el reino del sur llevaban a cabo sacrificios humanos. Uno era el viejo Acab y el otro Manasés, dos hombres que eran de lo más impío que se haya conocido. Esos hombres practicaban eso. Pero, ¿es algo que Dios quiere pedir? Ahora debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a decir porque a esta gente nunca se le pidió que ofrecieran un hijo como un sacrificio humano. Pero Dios sí pidió que ellos entregaran el primogénito, el primer varón o macho de todo lo que naciera en la familia. En esto se incluye el ganado, los corderos o cualquier otra clase de animal. Y también ocurría así con el hijo. Bueno, entonces alguien puede decir, eso significa un sacrificio humano. Pero no es así, amigo oyente. Dios presenta claramente esto a ellos. Hay muchos pasajes que tratan este tema, y vamos a tener que limitarnos a solamente 2 o 3, porque creemos que serán suficientes para ilustrar esto. En el capítulo 18 del libro de Números, Dios les da ciertas reglas. Lo que Él en realidad está haciendo es confirmando las reglas que Él ya les había dado, y les dice lo que Él requería de ellos.
En Números capítulo 18, versículo 15 leemos, Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Y lo que Dios está diciendo aquí se refiere al primogénito. Y luego Él continúa diciendo, pero, y ese pero es muy importante aquí, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Dios requería, o sea, Dios pedía que cuando naciera un hijo varón, perteneciera a Dios. Pero luego se tomaba el dinero de la redención, la plata, y se pagaba por ese primogénito. Y Él dice, también harás redimir al primogénito de animales inmundos. Es decir, que Dios no aceptaba un sacrificio humano. Él no aceptaba un animal inmundo tampoco. Y creemos que esto es interesante. El hombre es inmundo, y Dios no quiere eso. Nosotros tenemos la costumbre en el presente de dedicar nuestros hijos al Señor, y creemos que es algo muy lindo de hacer. Creo que he podido ver a miles de niños dedicados en los años pasados. Bien, algunos de estos han resultado personas muy buenas. A veces uno tiene la oportunidad de ver a jóvenes que habían sido dedicados como niños y que ahora están estudiando para servir al Señor. Pero también ocurre lo contrario, y algunos de ellos han ido a parar a la cárcel. Ahora este asunto de la dedicación es algo bueno, el dedicar su hijo al Señor. Pero eso no quiere decir que ese niño va a resultar una persona de bien. Dios dijo en el Antiguo Testamento, harás que se redima el primogénito del hombre, tendrás que poner el dinero de redención por él. Yo no lo voy a tomar ahora. ¿Por qué? Bueno, él es como ese animal inmundo. Esa es la razón por la cual se decía que una mujer que había dado a luz era inmunda. ¿Por qué? Porque ella había traído una cosa inmunda a este mundo. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y Dios no quiere a ese niño hasta cuando haya sido redimido. Así es que uno va a tener que esperar hasta que ese niño pueda decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Y cuando él haga eso, entonces Dios puede tomar ese niño y usarlo. Pero Dios no lo va a tomar y usarlo sino hasta entonces. Esa es la razón por la cual Dios requería de ellos eso y nunca aceptaba ningún sacrificio humano. Ahora eso lo tenemos mencionado muchas veces. Y quisiéramos leer lo que nos dice el capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 2. Escuche usted. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Vamos a leer un pasaje más, esta vez en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, que dice, Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Es decir, que ellos no debían ofrecer un sacrificio humano. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego, como sacrificio humano, dice aquí. Dios está diciendo que uno está profanando su nombre cuando hace una cosa así. Hay personas que cuando hablan con los padres de algún niño, dicen que esperan que éste siga en los pasos de su padre y que llegue a ser un buen predicador, por ejemplo, si es que el padre es predicador. Otra persona puede decir que eso es lo que Dios va a hacer, y está orando para que su voluntad sea esa. Permítanos decir, amigo oyente, que no queriendo aparecer fríos y sin corazón, no debemos orar en realidad de esta manera. No podemos orar aquí en cuanto al niño. Lo mejor que nosotros podemos hacer es presentarlo al Señor y pedirle al Señor que lo que queremos es que ese niño sea salvo en primer lugar. Y luego debemos orar para que el Señor quiera utilizarle. Y si el Señor quiere usarle trabajando en una farmacia toda su vida, pues entonces eso es lo mejor para él. Y si el Señor quiere utilizarle a él haciendo un trabajo manual, pues eso sería lo mejor también. Lo importante es que en la voluntad de Dios, ese niño siempre haga lo que Dios desee. Amigo oyente, usted y yo no podemos tomar a un niño que tiene nuestra naturaleza, una naturaleza caída, y tratar de dedicar ese niño al Señor. Eso no se puede hacer. Es decir, no podemos dedicarle y esperar que resulte como nosotros queremos. En realidad, así no es como se hacen estas cosas. Esperamos pues haber explicado claramente que estos son casos que Dios no requiere de usted. Ahora, cuando usted se acerca a Él, cuando usted viene a Él, ¿cómo se acerca a Dios? Él es un Dios santo, y yo soy un pecador. Bueno, escuche lo que dice el versículo 8. Aquí es donde disfrutan mucho los de tendencia liberal. El versículo 8 de este capítulo 6 de Miqueas dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Ahora hay tres cosas mencionadas aquí. El hombre debe hacer justicia, tiene que tratar en forma honesta a sus semejantes, tiene que ser honrado. Esas son cosas mencionadas aquí. La segunda cosa que se menciona es que uno debe amar la misericordia, y amar no solamente la misericordia de Dios, sino que tiene que ser misericordioso cuando trata con los demás. Y luego dice que debe humillarse ante Dios. Ahora, ¿cómo puede hacer esto usted, amigo que nos escucha? ¿Puede hacer esto en su propia carne? ¿Piensa usted que puede hacerlo sin la ayuda de Dios? ¿Piensa usted que lo puede hacer sin la salvación de Dios? Si lo hace, vamos a decirle algo que va a parecerle bastante duro. Pero estamos bastante lejos de usted como para que nos pueda golpear. Pero debemos decirle que usted es un hipócrita. Y no nos venga a decir que usted vive con ese código moral en el presente sin el poder de Dios, por la sencilla razón de que estos son los frutos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Y amigo oyente, usted puede ir al Nuevo Testamento y ver lo que se dice aquí en cuanto a esto. Esto en realidad es resumir la ley de Moisés. Y veamos si usted puede hacer esas cosas en sí mismo. Pero usted debe escuchar a un hombre que vivió bajo la ley, y que cuando vivió bajo esa ley, él dijo la verdad. Esperamos que usted escuche lo que este hombre tiene que decir. Allá en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, Simón Pedro dice en el versículo 11, cuando ellos estaban decidiendo si los gentiles tenían que cumplir con la ley para poder ser salvos, que eso debería ser parte de su rito, Simón Pedro se puso de pie y dijo en el versículo 11, «Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos». Ahora, ¿por qué dijo Pedro eso? Porque él había dicho antes en el versículo 10, «Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar?» Simón Pedro dijo que él había vivido bajo esa ley, y no creemos que él se hubiera apartado mucho de ella, aun después de haber sido salvo. Sin embargo, él dijo que ellos no habían podido cumplir con esta ley. Y Dios dijo de una manera muy clara, por medio del apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 9, dijo, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Amigo oyente, ¿cómo es que mora el Espíritu de Dios en usted? Usted debe haber nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo, «Debes nacer de nuevo». Y usted debe nacer de nuevo recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Señor liberal que nos escucha, insistimos en que usted debe interpretar esto correctamente. Y cuando usted lo haga, entonces va a darse cuenta que no va a ser salvo por sus buenas obras, porque no tiene ninguna. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración.